Hola, en este vídeo vamos a hablar de perspectiva caballera, vamos a definirla, vamos a hablar de sus peculiaridades y vamos a aprender a representar un cubo con diferentes coeficientes de reducción e incluso vamos a representarlos sin coeficiente de reducción para que vosotros mismos podáis apreciar las diferencias entre cada uno de dichos coeficientes. Bien, comenzamos definiendo un poco la perspectiva caballera. La definimos como un tipo de perspectiva axonométrica en la que los ejes X y Z forman 90 grados. De esta manera se crea un plano de proyección frontal que se ve sin deformación y además en verdadera magnitud, quedando un tercer eje, el eje Y, el eje de profundidad, que queda como a 45 grados, es decir, formando una bisectriz con los otros dos. Este eje, si no le aplicamos un coeficiente de reducción, vais a ver que se aprecia como deformado. Bien, una vez definidos estos elementos, comenzamos a representarlo. Vamos allá. Bien, vamos a dibujar 4 cubos. Vamos a dibujar 4 cubos. Va a ser un cubo, en todos los casos, va a ser un cubo que tenga un lado igual a 4 centímetros. Bien, vamos a marcar más o menos una marquita ahí para ver más o menos dónde tienen que quedar los ejes. Vamos a comenzar con el primero de ellos. El primero de ellos, en paralelo a la parte superior, dibujamos una horizontal. A continuación nos ponemos un poco por debajo y le colocamos los 90 grados del cartabón para dibujar una vertical. A la horizontal va a ser el eje X y la horizontal el eje Z. El siguiente paso va a ser dibujar el eje Y. El eje Y, como hemos dicho, está situado como bisectriz de los otros dos, formando 45 grados con la horizontal. Así que, como veis, me llevo esa horizontal para abajo con la ayuda de este cartabón grande y le meto con la ayuda de una escuadra estos 45 grados. De esta manera queda, como veis, el eje Z, el eje Y, perdón. Bien, como en este caso hemos dicho, el coeficiente Y no va a tener reducción, es decir, va a ser 1 a 1. Una unidad de la realidad va a ser una unidad del dibujo. El primer número va a ser la unidad del dibujo y el segundo la unidad de la realidad. Como hemos dicho, va a medir 4 centímetros. Ahora ya con lápiz vamos a marcar 4 centímetros en los 3 ejes. Al no tener reducción, no nos complicamos con esto. 4 centímetros en el eje Z y por último en el eje Y, siempre en el eje X y en el eje Z nunca va a haber coeficiente de reducción. Es en el eje Y donde si hay se va a aplicar. Bien, a continuación con lápiz vamos a dibujar paralelas a cada uno de los ejes pasando por las marcas que hemos hecho. Paralela al eje X, pasando por la marca que hemos hecho en el eje Z y paralela también al eje X por la marca que hemos hecho en el eje Y. A continuación, paralela al eje Z, pasando por la marca del eje Y, esa vertical hacia arriba, y por la marca en el eje X, también esa vertical hacia arriba. Continuamos, paralela al eje Y, por la marca en el eje Z, por el punto que acabamos de obtener, que al ser un cubo va a quedar alineado con el eje Y, y por la marca en el eje X. A continuación, vertical, como veis, y para terminar, paralela al eje X,
por el último de los puntos. A continuación, con una línea gruesa, vamos a repasar solo las aristas vistas, ya que las aristas ocultas es muy común, al menos en la EBAU, que me digan que no hace falta representarlas. Casi siempre no me obligan a representarlas. Dibujamos las paralelas al eje X definitivas. A continuación, las paralelas al eje Y. Como ves, siempre intento hacer paralelas a los ejes, independientemente de que las líneas ya estén dibujadas. De esta manera me quedan más paralelas. Ya por último, las paralelas al eje Y definitivas para completar el cubo de 4 centímetros sin coeficiente de reducción, representado en perspectiva caballera. ¿Qué podéis observar en este cubo? En mi opinión, que las medidas del eje Y parecen bastante más grandes que las del eje X y las del eje Z. Y realmente es lo mismo, mide 4 centímetros, 4 y 4, pero si no aplicamos coeficiente de reducción en este eje Y, la apreciación es que mide más. Vamos a continuar. Continuamos dibujando otro cubo de 4 centímetros también, pero en este caso va a tener un coeficiente de reducción de 1/2. Así que vamos con los ejes. En primer lugar, nos ponemos en paralelo a la parte superior y a la misma altura que el dibujo anterior, dibujamos el eje X, perpendicular a él el eje Z, y formando 45 grados con la horizontal. Como veis, esta horizontal nos la llevamos para abajo y aprovechamos la escuadra para dibujar el eje Y a 45 grados de los otros dos. Eje X, eje Z y eje Y. Como hemos dicho, vamos a hacer un coeficiente de reducción igual a 1/2. Es decir, que dos unidades de la realidad se van a convertir en una unidad del eje Y. Podéis hacer una escala de reducción en una parte separada del dibujo. Yo personalmente siempre lo que hago es, para dibujar el eje Y abatido, es decir, el eje sin reducción, lo que hago es prolongar hacia abajo el eje Z. Bien, esto va a ser Y abatido. A continuación, lo que voy a hacer es marcar los 4 centímetros en cada uno de los ejes. En el eje, lo voy a hacer con el lápiz. En el eje Z, 4 centímetros. En el eje X, 4 centímetros. Y ahora no lo voy a hacer en el eje Y, lo voy a hacer en el eje Y abatido. Vamos a hacer esos 4 centímetros. Pues bien, la escala, para hacer una escala, tendría que poner una medida, la mitad de, si pongo aquí, por ejemplo, 2 unidades, se convertirían en una unidad en este de aquí. Lo podría hacer directamente poniendo, si esto es 4, poniendo aquí 2, pero vamos a hacer una escala para que veáis cómo, una vez que tenemos una escala, cualquier medida que tengamos en planta, alzado y perfil, la pasaremos al eje abatido y dibujando paralelas, aplicando el teorema de Tales, podemos reducirlas. Ahora mismo, uniendo estos dos puntos en el que
aquí tenemos 2 unidades y aquí tenemos una. Si dibujamos paralelas a esta unión, lo que vamos a hacer es cualquier medida en este eje la vamos a reducir de manera proporcional a esta escala en el eje Y, ¿vale? Como hemos dicho, si estos son 4, pues obviamente esto van a ser 2. Pero os aconsejo que os familiaricéis en este tipo de construcciones, ya que en ocasiones las medidas no son exactas y vamos a necesitar coger medidas con el compás y aplicarles el coeficiente de reducción. Bien, el siguiente paso va a ser, como hemos hecho antes, paralelas a uno y otro eje, pasando por las diferentes marcas que acabamos de hacer. Paralela al eje X por la marca en el eje Z, paralela al eje X por la marca obtenida reduciendo en el eje Y. A continuación, paralelas al eje Z, como veis me aprovecho, paralelas al eje Z pasando por la marca reducida en el eje Y, hacia arriba a la vertical. Paralela al eje Z pasando por la marca en el eje X. Y a continuación, paralela al eje Y, pasando por la marca en el eje Z, pasando por este punto obtenido, que si hemos trabajado bien va a quedar alineado con el eje Y, y por la medida, por la marca obtenida en el eje de las X. A continuación, verticales por los puntos que vamos obteniendo, por este punto de aquí abajo, y por último una horizontal por el punto superior. Ya vais viendo que las proporciones son bastante diferentes a las anteriores. A continuación, ya con una línea más gruesa, marcamos las paralelas a los diferentes ejes. Paralela al eje X. Lo vais a hacer todo a lápiz, pues este es el momento de apretar un poco más. Igual que antes, vamos a dibujar únicamente las vistas, las aristas vistas. Las ocultas no las vamos a dibujar, a veces nos las piden, pero casi nunca. Si nos las piden, pues nada, las dibujamos siempre a línea discontinua, obviamente. A continuación, las verticales, nos ponemos en paralelo al eje Z y vamos dibujando las 3 verticales que se ven. Y por último, dibujamos las que forman 45 grados, es decir, que son paralelas al eje de las Y. Estamos diciendo todo el rato que forman 45 grados, pero realmente no forman 45 grados con el eje X y con el eje Z, sino 270 dividido 2, que serían 135 grados. La segunda y la tercera paralela al eje Y, que me completa este cubo representado en caballera y aplicando un coeficiente de reducción de 1/2. Personalmente, esto me parece que se asemeja mucho más a un cubo que esto, que parece una caja más larga en este eje que en estos dos. No sé qué pensáis vosotros. Bien, vamos a continuar dibujando, aplicando otro coeficiente de reducción, lo que nos sirve de excusa para dibujar más ejemplos y así ir cogiendo práctica. Dibujamos en horizontal el eje X y a continuación voy a intentar alinearme con el de arriba lo más posible, el eje Z. Eje X, eje Z. A continuación el de 45 grados, pues con el cartabón para liberar la escuadra hago una paralela por debajo al eje X y a continuación fijo el cartabón y le pongo los 45 grados
de la escuadra. Ahí tendríamos el eje Y. El coeficiente de reducción en este caso va a ser de 2/3. Es igual a 2/3. Es decir, 3 unidades de la realidad se van a convertir en 2 unidades de mi dibujo. A continuación, como hemos dicho antes, vamos a prolongar el eje Z hacia abajo y lo vamos a utilizar como eje Y abatido. Prolongamos hacia abajo, esto va a ser Y abatido. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues bueno, los 4 centímetros que mide el cubo los ponemos en el eje X y en el eje Z. Esto es un poco repetitivo, pero al final os va a servir, si lo hacéis, primero para manejar bien las reglas y coger soltura dibujando paralelas a cada uno de los ejes. Y a continuación, pues coger soltura también en aplicar diferentes coeficientes de reducción. El denominador siempre en el eje abatido y el numerador en el eje sin abatir. Es decir, para hacer la escala de reducción pongo 3 centímetros en el eje Y abatido y 2 centímetros en el eje Y. Esto me va a dar la escala de reducción. Todas las medidas que yo ponga en el eje Y abatido y me lleve con una paralela a esta dirección sobre el eje Y van a quedar reducidas en 2/3. Así que a continuación pongo la medida de 4 centímetros en el eje Y abatido, tal y como veis. Y con una paralela a la unión que acabamos de hacer, voy a abatir dichos 4 centímetros. Esto es paralelo a esto. O sea que esto van a ser 2/3 de 4 centímetros. Bien, una vez que lo obtenemos, lo de siempre, paralelas y perpendiculares a cada uno de los ejes. Lo voy a hacer con lápiz, igual que antes. Al eje Z, al punto reducido en el eje Y. A continuación, con la escuadra, paralela al eje Z, paralela al eje Z, seguimos con las de 45, paralelo al eje Y, pasando por el punto obtenido en el eje Z, y paralelo al eje Y, pasando por el punto obtenido en el eje X, y también paralelo al eje Y por el punto que acabamos de obtener en este cruce, que va a ser la prolongación, como veis, del eje Y. Seguimos con horizontales y verticales, por estos puntos que hemos obtenido y que me dan la cara frontal delantera del cubo. Horizontal y aquí vertical. Bien, una vez tenemos todas las líneas que necesitamos, dibujamos las aristas vistas en cada una de las direcciones de nuestro cubo. Me pongo otra vez paralelo al eje X y dibujo las 3 paralelas a este eje que vemos. La superior trasera, la superior delantera y la inferior delantera. Una vez que tenemos estas, nos vamos a las verticales. Si lo estamos dibujando a lápiz, pues este es el momento de apretar un poco más, o si tenemos 2 portaminas, de utilizar el que es un poquito más blando. Igual habéis dibujado todo con 3H, pues ahora con un HB repasamos la solución al dibujo. Yo lo hago a tinta porque a lápiz no se termina de ver bien en el vídeo. Por eso utilizo tinta, pero si fuera un dibujo que estuviera haciendo yo, lo haría siempre a lápiz, a portaminas, vamos.
Ya por último, paralelas al eje Y. Ahí tenemos las tres paralelas, ¿vale? Sin coeficiente de reducción, con coeficiente de reducción 1/2 y con coeficiente de reducción 2/3. Vamos a hacer uno más que es un coeficiente de reducción más leve todavía. Este sería el mini, o sea, este sería sin coeficiente de reducción, uno bastante alto, uno medio y vamos a ver uno bastante bajo, muy cerca de no tener coeficiente de reducción. Vamos a dibujar los ejes. El primero de ellos, ahí lo veis, horizontal. A continuación, dibujamos el eje Z, vertical, que como veis casi se me une con la prolongación de antes, eje Z, eje X, y por último, los 45 grados del eje, el eje Y. Y no se nos olvide la prolongación del eje Z hacia abajo, que va a ser el eje Y abatido. Este va a ser el eje Y abatido. Bien, en este caso vamos a utilizar un coeficiente de reducción igual a 3/4. Coeficiente Y va a ser igual a 3/4. Es decir, 4 unidades de la realidad se van a convertir en 3 unidades de nuestro dibujo. En este caso, como es justo 4, el lado del cubo, pues simplemente vamos a poner estos 4. Mira, voy a empezar poniéndolos aquí. Y ya de paso los vamos a poner en los otros dos ejes, en los ejes en los que no reducimos nada, en el eje X y en el eje Z. Bien. A continuación, como hemos dicho, 4 unidades aquí, en este caso esto eran 3 que se convertían en 2. Ahora son 4 que se van a convertir en 3. Como realmente la medida de abajo va a ser 4, pues entonces no va a haber que hacer paralelas, ya que directamente nosotros vamos a hacer la escala, pero podríamos simplemente marcar 3 aquí y ya está. Pero como hemos dicho antes, quiero que os familiaricéis con este teorema de Tales que utilizamos para reducir medidas, ya que al final lo que vamos a tener que representar normalmente no va a ser un cubo, sino va a ser una figura que probablemente me la definan con una planta, un alzado y un perfil, o con un par de vistas nada más, y nos va a tocar representarla. Pues bien, ahora, como antes, paralelas a los ejes, pasando por esas marcas que hemos hecho, por la marca en el eje Z y por la marca en el eje Y, ya reducido, paralelas al eje X. A continuación, paralela al eje Z, por la marca en el eje X y por la marca en el eje Y, la que está reducida. Y por último, bueno, por último no, ahora paralelas al eje Y, pasando otra vez por estas dos marcas, por el punto que acabamos de obtener también, que como es un cuadrado va a quedar alineado con el eje Y, y por la marca en el eje de las X. Y a continuación me faltan dos, una horizontal y una vertical, por los puntos que acabamos de obtener. Para completar mi cubo. Una vez que lo tenemos, ya aristas definitivas en una línea más gruesa. Seguimos usando escuadra y cartabón para que me queden bien paralelas y corregir los pequeños fallos que haya podido haber.
verticales. Y las de 45 grados las paralelas al eje Y, con las que completo las aristas vistas de este cubo representado en caballera, aplicando un coeficiente de reducción, como veis, de 3/4. Pues bien, aquí tendríamos los 4 cubos, todos miden esa medida de 4 centímetros, este sin coeficiente de reducción, con un coeficiente de reducción de 1/2, con un coeficiente de reducción de 2/3 y con un coeficiente de reducción de 3/4. A simple vista, vosotros mismos juzgar cuál se ve más parecido a la realidad. En mi opinión, el que más se parece a la realidad es el de 1/2. Estos, es verdad que tienen una deformación menor que la de sin reducción, pero a mí me siguen pareciendo algo deformados. Tal vez 2/3 y 1/2. Pero ya 3/4 me parece que hemos reducido demasiado poco para que se aprecie como que esta medida es igual que esta. Aunque esta es 3 y esta es 4, me sigue pareciendo esta más grande que esta. No sé qué opináis vosotros. Pues nada, esto es todo. Espero que lo hayas comprendido bien, que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado útil, y si es así no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like, y si nos quieres apoyar lo puedes hacer o bien a través de Patreon, o bien a través de los Super Thanks de YouTube, o bien a través de hacerte miembro del canal. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.